bendiga, hermano. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios los bendiga grandemente. Es un gusto estar aquí entre ustedes y también ver a nuestros hermanos y hermanas aquí reunidos con nosotros, también a nuestros amigos. ¿Cómo les decimos? Bienvenidos. Siempre serán bienvenidos aquí en este lugar de adoración, y definitivamente estamos gustosos de que usted esté aquí con nosotros, ya que parte importante de la iglesia, parte importante de nuestro propósito, pues es compartir las buenas nuevas que también nos han salvado a usted y a mí. Estas buenas nuevas que nos dan, ¿verdad?, frescura, una nueva vida en Cristo, y como lo dice el apóstol Pablo, pues las cosas viejas han pasado, y aquí todas son hechas nuevas. Fíjense, nuevas. Qué hermoso. Y en esta tarde vamos a tocar un tema muy hermoso, muy importante, porque vamos a hablar de un personaje bíblico que tiene un gran potencial, hermanos y amigos, para enseñarnos acerca del valor de la sabiduría y cómo aplicarla. Y aquí hay algo muy importante que usted y yo debemos de entender. Cuando abrimos la Biblia, en el primer capítulo de la Biblia, hermanos, es Génesis capítulo 1, usted se dará cuenta que Dios, desde el principio, con todo su esplendor y su poder, hermanos, crea un mundo lleno de bendiciones, y Él mismo dice que todo lo creó y que vio que todo era bueno, en gran manera, bueno para el hombre, hermanos. Porque el hombre lo crea y lo dice que lo hace y lo forma a imagen de Él. Dice, Dios crea todo, hermanos, para el hombre, y lo crea todo bueno en gran manera. El único trabajo del hombre desde el principio era, de hecho, cuidar y proteger, hermanos, ese jardín que Dios había plantado, manteniéndolo y también proveyendo para su mujer y para los hijos que iban a tener, obedeciendo los mandamientos de Dios. Pero hubo un mandamiento, fíjense, que Dios les da y les dice: del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Eso usted lo encuentra ahí en Génesis capítulo 2, versículo 15. Dios le dice: de este árbol no vas a comer, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Fíjese, Dios no le dice: yo te voy a matar, sino dice: la consecuencia de que tú comas de ese árbol va a ser la muerte. Fíjense. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Y qué es el pecado, hermanos? La desobediencia al mandamiento de Dios. El hombre y su mujer, ¿verdad?, pecan porque desobedecen a Dios, y a causa de ese pecado, hermanos, entra la muerte, buscando una sabiduría que ellos pensaban los iba a hacer, de acuerdo a lo que les dijo la serpiente, hermanos, igual a Dios. Igual a Dios. Lo que ellos se habían olvidado es que ellos ya eran la imagen de Dios. Fíjense qué hermoso. Ya tenían comunión con Dios, ya vivían en un jardín con Dios, hermanos. Pero la mentira de la serpiente, el engaño, hermanos, es que les ofrece ser igual a Dios, tomar el lugar de Dios. Y la sabiduría, hermanos, es algo muy, muy hermoso, pero muy peligroso. En esta tarde quiero que usted vea conmigo desde el ejemplo del siguiente hombre. Yo sé que usted quizás ya conoce esta historia, ¿verdad? Las maestras de los niños quizás ya conocen la historia del rey Salomón. Un hombre, hermanos, que viene y nos muestra lo que hubiera pasado si el hombre del Edén, hermanos, hubiera obedecido completamente la palabra de Dios. Hubiera debido a Dios. Pero lamentablemente también en Salomón, fíjese, vamos a encontrar lamentablemente lo que pasa cuando nos alejamos de la sabiduría de Dios. Por eso le titulé, fíjese, a este sermón: el más sabio de los hombres. ¿Por qué? Porque Salomón llegó a ser sabio en gran manera, pero esa sabiduría, fíjese, se vio afectada, hermanos, por lo que él tenía en su corazón, por lo que él tenía, ¿verdad?, guardado.
guardado en su corazón. Quiero que vaya conmigo ahí al primer libro de los Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 4, primer libro de los Reyes, hermanos, capítulo 4. Perdón, capítulo 3. Vamos a leer desde el capítulo 3. Dice, capítulo 3, versículo 3. Después de que el rey David muere, hermanos, él deja encomendado al rey Salomón. Salomón, fíjese, en hebreo, hermanos, significa aquel que trae paz. Eso significa su nombre, ¿viste? Él venía a ser aquel hombre que iba a traer paz. Y escuche lo que dice Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Escuche el versículo 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Dios se aparece a este rey y le dice, pídeme lo que tú. Usted y yo quizás quisiéramos tener esta oportunidad, pero solamente a Salomón se le presenta esta oportunidad. Y escuche lo que dice Salomón. Fíjese qué hermoso. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Acuérdese que Salomón es hijo de Betsabé, la mujer que era. Pero aún así, dice Salomón, mi padre anduvo en verdad, en justicia y en rectitud de corazón para contigo. Dice, si tú le has reservado esta gran misericordia en que le diste hijo para que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Este es un hombre que ya es rey de Israel. Dice el versículo 8, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y qué, y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y versículo 10 es muy hermoso, ¿no? Porque dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese. Pues, ¿qué pidió Salomón? Dice, yo soy joven y yo no sé cómo entrar ni salir. Dice, por lo tanto, dame tú. Dice, él le pide a Dios que le dé ¿qué? Sabiduría de lo bueno y lo malo. Dice comportarme en el mío, hermano. También. Comportarme, claro. No sé cómo comportarme. Cómo llevar, cómo guiarme. Fíjense, entonces Salomón, hermanos, es como si nos diera una foto, ¿verdad?, de lo que posiblemente Adán y Eva hubieran hecho, hermanos. En vez de tomar del árbol del conocimiento del bien y del mal, ellos debieron de haber hablado a Dios y decirle, Señor, tú dame el conocimiento del bien y del mal. Fíjense qué tremendo, ¿verdad? Entonces, Salomón es como un Adán, hermanos, ¿verdad?, que está tomando buenas decisiones. Porque dice que esto le agradó a Dios, y dijo Dios, porque has demandado esto, versículo 11, y no pediste para ti, fíjense, muchos días, y no pediste, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio, fíjese que hermoso, y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, y después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste,
riquezas y gloria de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieses, escucha esta palabra, en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era que un sueño. Y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofició sacrificios de paz e hizo también banquete para todos. Fíjese que un sueño, hermanos, que cambió la vida de este hombre. Dicen, ¿por qué este hombre, hermanos, se hace el hombre más sabio? Dice que no iba a haber hombre más sabio ni antes que él, ni tampoco después. Que de verdad, iba a ser un hombre, hermanos, con un corazón entendido, sabio. Dice, él escribe, hermanos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de Cantares, libros hermosos en su plenitud, hermanos, que hablan de una manera hermosa, dice, de la sabiduría. Este fue un hombre, hermanos, que recibió sabiduría grandemente ¿para qué, hermanos? ¿Para engrandecerse o para servir a Dios? Para servir a Dios. Fíjense, la sabiduría de Salomón era para guiar al pueblo. Él dice, yo no sé cómo guiar al pueblo. Enséñame tú. Enséñame a tomar buenas decisiones. Dice Proverbios 1:7, fíjense, el principio de la sabiduría él lo escribió. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, ¿qué dijo Salomón? Guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Nombre lleno de sabiduría. Dice Proverbios 5:21, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas. O sea, Dios sabe todo lo que pasa delante de nosotros. Nuestras vidas están delante de Dios. Salomón lo sabía. Dice Salomón lo sabía. Salomón entendía, hermanos, que él era joven y que él necesitaba sabiduría, porque él decía, toda la vida del hombre está delante de Dios. Usted y yo, a lo mejor ya no estamos tan jóvenes, pero aún así, fíjese, necesitamos ¿de qué? De la sabiduría. Pero no sabiduría conforme a este mundo, hermanos, sino la sabiduría como la que pidió Salomón. Aquella sabiduría que viene de ¿dónde? Aquella sabiduría que sirve para tener una vida piadosa delante de Dios. Salomón escribe en Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Dice, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos. Él sabía, ¿no?, que podían venir esos años. Se dice que Salomón escribe en su apogeo, hermanos, el libro de Proverbios, pero ya de viejo él escribe Eclesiastés. Y escribe esto porque él dice, bueno, vendrán unos días en los que yo pude haber hecho algo para obedecer a Dios, pero no lo hice. Y consecuencias de esa desobediencia, hermanos, las podré estar viviendo. La sabiduría, hermanos, de Dios es para guiar nuestra vida, para guiar nuestros pasos, para vivir una vida recta delante de Él. No para vivir la vida como yo quiero, ni para buscar las riquezas que yo quiero, sino buscar agradar a Dios y todo lo demás, y se cumple lo que dice nuestro Señor Jesús, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá. Eso nos hace sabios, hermanos. De acuerdo a lo que vemos en Salomón, buscar la sabiduría de Dios, hermanos. Pedirle a Dios, Señor, enséñame lo bueno y lo malo. Eso me va a hacer sabio. Señor, cómo ser un buen padre, enséñame cómo ser un buen padre, una buena madre. Si soy hermano, enséñame cómo ser un buen hermano. Tú sabes cómo tengo que guiar a mi familia, Señor. Enséñame cómo guiar a mi familia. Porque, ¿verdad?, yo no sé, en las palabras de Salomón, cómo entrar, cómo comportarme. Dice Eclesiastés 12, del 13 al 14, el fin de todo discurso
oído, hermanos, es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Dice, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Él dice, el fin de todo, ¿verdad? El fin de todo lo que tú puedes estudiar y saber es lo siguiente: temer a Dios y guardar sus mandamientos. Entonces fíjese, el temor y la sabiduría de Dios, hermanos, nos acercan a Dios, nos llevan a Dios, nos permiten que Dios nos guíe, ¿verdad? Dice, qué hermoso. Salomón, ¿verdad? Es un vivo ejemplo de esto. Dice Primera de Reyes, ¿verdad? Primera de Reyes, hermanos, capítulo 4, versículo 29, que Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar. Dice, era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, y que Emán, Calcol, Darda, hijos de Olivo, cada uno de 10 hijos, dice ahí, hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Dice versículo 32, y compuso 3000 proverbios, fíjense. Y nada más tenemos nosotros, creo que 500 proverbios, hermanos. Se nos escaparon 2500. Compuso mucho más. Dice, y sus cantares fueron 1005. 1005 cantares, hermanos. Nomás tenemos un cantar de cantares, se perdieron 1004. Dice, también disertó, escribió sobre árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón, dice, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. En los tiempos de Salomón, dice ahí el escritor, hermanos, hubo paz en todo el reino. Bueno, Salomón, ¿verdad?, presenta un escenario en donde haz de cuenta que después de la caída del hombre, hermanos, después de los pecados, ¿verdad?, de toda la lucha, hermanos, de Caín y Abel, de todo ¿verdad?, le podemos decir desdén, hermanos, de pecado, Salomón nos presenta una vista muy hermosa. Por eso pongo ahí la pregunta: ¿qué hubiera pasado si la historia se hubiera acabado aquí? Si se hubiera cerrado aquí la Biblia, hermanos, terminaríamos en una nota muy hermosa. ¿Sabe por qué? Porque la promesa de Abraham se había cumplido. Ya estaban en la tierra prometida. Ya había paz. Ya las naciones eran bendecidas a través de Israel. Ya estaba ahí la promesa. Ya habían conquistado la tierra prometida. Y eran un reino. Y había un rey que servía conforme a la palabra de Dios. No solamente eso, sino a la simiente de la mujer, ¿no? Ya había derrotado al diablo. En vez de buscar sabiduría del mundo, Salomón buscó la sabiduría de Dios. No se dejó engañar por el diablo. Más allá de eso, la casa de David había sido establecida. Una promesa muy hermosa que le hizo Dios a David. Le dijo: y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Amén. La promesa se cumplió, hermanos. El diablo estaba indefenso porque había un hombre en el reinado, hermanos, en el trono, que vivía conforme al mandamiento de Dios. Pero la historia siguió. Qué interesante, ¿verdad?, cómo la Biblia nos presenta este contraste. Un hombre sabio en gran manera, hermanos, lleno de sabiduría, lleno de riqueza, rey. ¿Verdad? Si usted alguna vez dijera, pues, ¿cuál sería el trabajo que yo quisiera? Pues yo quisiera ser rey. Imagínese, pues, ¿verdad?, todo estaba a sus pies. Todo estaba a sus pies. Pero una decisión cambió todo para Salomón. Vaya conmigo ahí a 1 Reyes, capítulo 11.
Fíjense. Escuché lo que dice Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Salomón tenía el favor de Dios, hermanos. Sabiduría en gran manera y riqueza que no se podía contar, hermanos, donde dice que el oro era como la plata. ¿Sí? Era muy común, hermanos, en aquel entonces ahí en Israel. Tenía Salomón todo lo que un hombre pudiera querer, hermanos, pudiera desear tener. Pero dice en 1 de Reyes, capítulo 11, versículo 1, pero el rey Salomón, escúchelo bien, amó, además de la hija de Faraón, a mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente hará inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Dice, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron, dice ahí, hermanos, su corazón. Y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón, escúchelo bien, siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. Ese versículo 9, léalo conmigo. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido ¿cuántas veces? 2 veces. Salomón, hermanos, se convierte en el hombre más tonto de toda la tierra. ¿Por qué el más tonto? No, porque siendo el más sabio, dice, dejó todo, hermano, por una sola cosa: las mujeres. Dice, las mujeres, dice, desviaron el corazón de Salomón. Pero atrás de las mujeres, hermanos, está el concepto, y léalo bien, el concepto del deseo y del amor. Porque dice ahí el versículo 1 que Salomón amó. Salomón amó, ¿verdad?, a las mujeres más que a quién, más que a Dios. Dice, los sentimientos, los deseos, hermanos, nublaron la sabiduría que Dios le había dado, ¿verdad?, para ir tras sus deseos. Por eso le escribe, ¿verdad?, sobre toda cosa, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Él lamentablemente nos lo entendió de una manera difícil. Usted y yo, ¿verdad?, tenemos que darnos cuenta que en esta vida, hermanos, la sabiduría de Dios está a nuestro alcance. Dice, no necesitamos que Dios se nos aparezca para que nos dé sabiduría. Ya se nos apareció en Cristo Jesús. Y las palabras de Cristo son las que son útiles para hacer al hombre, como lo dice 2 Timoteo 3:16, para hacer al hombre perfecto, hermanos. Fíjense, sabio en toda buena obra. Esa es la sabiduría que Dios nos da. Pero, Salomón es el ejemplo de lo que pasa cuando amamos más, ¿verdad? Amamos más a algo que a Dios. Dice, ¿qué fue lo que apartó a Salomón de obedecer la palabra de Dios, hermanos? ¿Qué fue lo que le apartó? ¿Qué pudimos ver en Salomón cuando usted y yo leemos su historia? Cuando nos damos cuenta que tenía todo, pero de un momento a otro lo dejó. Y lo que lo apartó, hermano, fíjese, dijimos, fue el amor. Le ganó la carne. El deseo, dice la carne. La carne puede vencer a la sabiduría, a la inteligencia, al conocimiento. ¿Se ha dado cuenta usted de eso en nuestras vidas?
sabemos lo que debemos de hacer, pero la carne, dice, nos engaña. Salomón ya había vencido al diablo, ya había dicho, no voy a escoger, ¿verdad? No voy a tomar la sabiduría por mi propia cuenta, pero nosotros caemos por nuestras propias concupiscencias. Y dice Santiago que nadie puede decir que Dios nos tiente, hermanos, porque Dios no tienta a nadie, sino que somos tentados por nuestras propias concupiscencias. Y cuando esas concupiscencias hacen raíz, hermanos, bueno, dan, ¿verdad? Dan flor o fruto, ¿verdad? A pecado. Salomón, hermanos, es un espejo para usted y para mí, en donde tenemos que vernos detenidamente y decir, bueno, Dios me ha dado todo esto. Dios me ha dado conocimiento, sabiduría, me ha dado riqueza, me ha dado familia, me ha dado hijos, ¿verdad? Me ha dado hermanos, me ha dado muchas cosas, ¿verdad? Que yo, si me pongo a contar, ¿verdad? Pues sería el hombre más rico, ¿no? Pero la carne constantemente quiere quitarme eso. El diablo, claro que usa nuestras debilidades, hermanos, para quitar la mirada de la meta. Salomón, hermanos, que se queda enmarcado en la historia como un hombre que fue sabio en gran manera, como nadie más iba a ser, pero también, hermanos, cayó, de una manera tremenda a causa de sus propias concupiscencias. ¿Qué nos puede apartar a nosotros de obedecer la palabra de Dios? ¿Qué nos puede apartar? Fíjese, si Cristo viniera ahorita, hermanos, ¿dónde hallaría a hermanos que no están aquí? Ahorita. ¿Dónde los hallaría, hermanos? ¿Dónde nos hallaría? Bueno, en las cosas que amamos más a veces que a quién, que a Dios. Y si a mí me gusta mucho andar en el cine, bueno, el domingo en la tarde me va a pescar en el cine. Y no me matrice, no, es de verdad. Aunque digamos nosotros, no, pues es algo, ¿verdad?, inofensivo. Dice, si a mí me gusta mucho el deporte, bueno, me va a pescar ¿en dónde? La carrera. En la carrera o viendo el fútbol. O el fútbol, o el Eso. Y incluso cuando estamos en aquellos lugares, hermanos, fíjese cómo nos creemos muy sabios. Decimos, no, pues Dios ya sabe. Dios ya sabe que yo fui en la mañana. Pues sabe que en la tarde, fíjese, somos bien sabios. O al revés, Dios ya sabe que voy a ir en la tarde. O Dios ya sabe que voy a ir a la tarde, por eso no voy a ir. Fíjese, justificamos lo malo que hacemos. ¿Quién cree que está detrás de eso? ¿Dios o el diablo? El diablo. Aunque parece inofensivo. Aunque parece inofensivo, hermanos. Ahora, las mujeres, fíjese, la mujer no es algo malo, hermanos, para el hombre. Más bien es bendición. Dice que haya esposa, hay el bien. El problema es Salomón, hermanos. Dice es que amó más a las mujeres que a quien. Y su corazón se desvió y lo llevó a ser idólatra. ¿Ves? Y no caminar recto delante de Dios como su padre David lo hizo. Ahora David, dice, pecó porque tomó a la mujer de Urías y mató a Urías. No cree usted que fue algo chiquito. Pero David, cuando él se le presenta el profeta Natán, David dice, yo he pecado. Y sufro las consecuencias. Pero ya no volvió, hermanos, a caer. Lo que dice aquí de Salomón, hermanos, es que ya él, su corazón se desvió al punto de que hizo lo malo delante de los ojos. O sea, ya no volvió a lo correcto. Ya no volvió, hermanos, aquí lo dice. Posiblemente, ¿verdad?, en su vejez recapacitó, como veíamos ahorita ya en Eclesiastés capítulo 12, pero lo que dice la palabra de Dios, hermanos, es que Salomón se desvió su corazón. Ahora, usted y yo
con algo tan chiquito, hermanos. Fíjese, como es faltar los sábados, perdón, los domingos. Algo tan chiquito, hermanos, nos puede llevar a deslizarnos poco a poco a decir, no, pues no pasa nada si ya no voy un domingo. Y no pasa nada si pues ya no voy dos. Hasta el punto de decir, no, pues no pasa nada si ya no voy. Ya Dios y yo estamos aquí en mi casa y pues aquí está. Suplimos a Dios por lo que amamos. Que será los deportes, la familia, hermanos, cualquier cosa que no sea Dios, hermanos, nos puede desviar de poner la mirada en Dios. Hermanos, la historia de Salomón debe funcionar como un diagnóstico para nosotros. Si usted, ¿verdad?, va al doctor, le va a dar un diagnóstico, ¿verdad?, de cómo estamos. Bueno, aquí, hermanos, este es un diagnóstico espiritual. Este es, ¿verdad?, como si usted viera, si nosotros nos viéramos a poder decir, bueno, esto es lo que me puede pasar, si yo sigo haciendo esto, me va a pasar esto. Cuando ponemos la riqueza, los sentimientos y los deseos, hermanos, por encima de nuestro Dios, nos convertiremos en lo que Salomón se convirtió. El más tonto, hermanos, ¿de qué? De los sabios. Ahora, nuestro Dios quiere darnos todo, bendecirnos, hermanos. De hecho, Él no quiere nada malo para nosotros, al contrario, Él quiere darnos bendición tras bendición, pero las bendiciones están ¿en dónde? En Cristo, aquí, hermanos, en la iglesia, en la relación que tenemos con Dios y con su pueblo, hermanos. Cuando buscamos bendición en otro lugar, hermanos, no la vamos a encontrar. Vamos a encontrar una bendición solamente pasajera, pero no eterna. Usted y yo tenemos que entender que esto es real, hermanos, y peligroso en gran manera. El rey Salomón nos deja, fíjese, un amargo sabor de boca, porque usted dice, ¿por qué siendo tan sabio? ¿Por qué se desvió? Pero quiero que usted y yo nos miremos al espejo y digamos, bueno, ¿por qué si estamos en la iglesia? ¿Por qué no hago lo que Dios quiere? ¿O hacemos lo que Dios quiere? ¿Por qué si venimos a la iglesia y estoy bendecido, verdad, y tengo toda mi familia, estoy con salud y tengo todo lo que pudiera pensar, ¿por qué no hago lo que Dios quiere? ¿Por qué no hacemos lo que Dios quiere? Esa es en realidad la pregunta que tenemos que batallar usted. Salomón, hermano, nos deja pensando en qué hubiera pasado, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si Adán le hubiera dicho a Dios, no, pues tú dame la sabiduría en vez de tomar? Si Eva, ¿verdad? Oye, pues tú dámela, Señor. Pero también, hermanos, nos deja esperando el verdadero rey que vendrá a seguir las palabras de Dios. El rey que vino a nacer de una virgen, que venía de la descendencia de David, de la tribu de Judá. Un rey que vino a nacer sin corona, hermanos, pero que toda su vida la vivió conforme a la palabra de Dios. Dijo nuestro Señor Jesús, mi Padre y yo uno somos. Yo no hago, dice, nada de lo que mi Padre no me dice. Dice que hermoso. Ahora Jesús fue tentado, dice. Después de ser bautizado, dice que el diablo lo toma y lo lleva al desierto y lo tienta. Fíjense, las tentaciones del diablo, hermanos, son con el sustento, algo necesario. Pero Jesús le dice, no solo del pan, vive el hombre. Fíjense. Jesús, hermanos, es mayor que Salomón. ¿Por qué, hermanos? Porque demostró que la sabiduría, nuestro Señor Jesús demostró que la sabiduría, hermanos, no solamente hay que tenerla, hermanos, sino hay que vivirla y aplicarla para la obediencia a Dios. Usted y yo tenemos que ser sabios. Cuando vengan decisiones difíciles o fáciles en nuestra vida, si voy o no voy a la iglesia, usted tiene que ser sabio y decirle, ¿verdad? Decir ante la tentación,
no solo de pan vivir el hombre. A lo mejor le invitaron a una buena carne, dice, para faltar a la iglesia. Pero usted debe decir, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es Dios, hermanos, el que tiene que cambiar nuestro corazón. Usted y yo tenemos que ser sabios para con Dios, no para nuestras propias concupiscencias. En esta tarde, la invitación para usted y para mí es que verdaderamente consideremos las grandes bendiciones que tenemos. El ejemplo de Salomón, para ver si verdaderamente usted y yo estamos siguiendo, ¿verdad?, nuestros deseos, nuestras concupiscencias, nuestras tentaciones, si cedemos y nos estamos olvidando de adorar, glorificar y obedecer a nuestro Dios. La sabiduría, hermanos, es útil cuando la usamos para darle honra y gloria a nuestro Dios. De nada sirve, hermanos, sabernos la Biblia de pasta a pasta si cuando vienen decisiones, fíjese, con respecto a nuestro Dios, usted y yo tomamos la que nos conviene. De nada sirve, hermanos. Termino con eso. Un hermano en Estados Unidos, siendo un hombre inteligente, de mucha riqueza, con un trabajo excelente, decidió dejarlo todo, dice, por predicar el evangelio. Y cuando le preguntaron que por qué lo había decidido, dice, él dijo una frase muy, muy importante. Dice, él dijo, yo sé que las cosas que tenía pues me habían tomado mucho tiempo, mucho trabajo, en el sentido secular. Pero ahora yo conozco al que me dio esas cosas. Dice, y si estando en el mundo, no me faltó nada, ahora estando en la iglesia y trabajando en la iglesia, dijo él, menos me faltará. Pero, el precio de eso, hermanos, es tomar constantemente decisiones que nos lleven a obedecer la palabra de Dios y a estar en la iglesia que es de Cristo. En la iglesia en donde se encuentran todas las bendiciones, en la iglesia donde la sabiduría de Dios es la que nos bendice, la que nos lleva a tener una buena vida, una vida en abundancia, una vida que es eterna, hermanos, que ya la tenemos. Lo que usted y yo solamente tenemos que hacer es obedecer a nuestro Dios y aplicar lo que sabemos en nuestra vida. La sabiduría y la insensatez, dice, no están separadas. Lo único que divide a estas dos es un corazón, hermano, dispuesto a servir a Dios o no. Eso determinará si usted y yo somos sabios o insensatos para con Dios. En esta tarde le invitamos, si usted ha escuchado la palabra de Dios, si usted ha creído solamente en Cristo hay salvación, si usted se ha arrepentido, ha hecho un cambio en su vida, total de mente y de acciones, le invitamos a que pase a confesar que solamente Jesús es el Señor, es su Salvador, mi Salvador, para venir a ser bautizados y recibir el don del Espíritu Santo en esta tarde. Si usted está entre nosotros, le invitamos mientras estamos de pie y cantamos el siguiente himno de invitación. Dios les bendiga.